Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre la Guerra Fría. Mi nombre es Camilo de León, soy del Colegio Sagrado Corazón, calle 74, del curso décimo A, y mi tutor Michel Sierra. ¿Qué fue la Guerra Fría? En contexto, la Guerra Fría fue una lucha entre los dos países que más decir así tenían el más tenían mayor poder que los demás, que eran Rusia, la URSS y Estados Unidos. Fue una lucha entre ideologías como es el capitalismo y el comunismo. Eh, Tenemos que hablar que inició cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y aquí nos muestra la imagen que fue una lucha científica, política, económica, deportiva y armamentística. Bueno, ¿por qué inició la Guerra Fría? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra empezó a existir una tensión entre la USA y la URSS. Esto debido a la repartición de territorios, es decir, la biopolarización y la competencia de demostrar quién era mejor. Bueno, aquí vemos en pantalla la evolución de la Guerra Fría. Comenzó con la doctrina Truman, después pasó a Plan Marshall, intervención en Grecia, la Guerra de Corea, la creación de Organización del Tratado del Pacífico Norte, la OTAN, la sovietización de los países del este europeo, ruptura con Yugoslavia de Stalin, la doctrina de Eisenhower, la crisis de la guerra del Canal, sublevaciones en Polonia y Hungría, intervenciones en Húngaro, el muro de Berlín. Bueno, el muro de Berlín es un tema muy importante en esta Guerra Fría, ya que fue un muro, como decirlo, que dividió a Berlín en dos partes, la occidental y la oriental, una que estaba eh, por la Unión Soviética y la otra estaba comandada por los Estados Unidos. Este muro, la verdad fue que fue un hecho muy trágico, por decirlo así, en la historia de Alemania, ya que dividió dos, por decirlo así, dividió una ciudad en dos países y que hay que hablar que este muro se construyó prácticamente fue en un día, o sea, la gente le tomó por sorpresa ver cuando se despertó una mañana que estaban divididas de su familia y era muy difícil pasar de un lado a otro. Eh, También vemos aquí la crisis en Cuba. Bueno, Fidel Castro también tiene por decirlo así, su participación en esta guerra, ya que Fidel Castro en esta época se especulaban muchas cosas, que en el, en el mar que le pertenecía a Cuba estaban instalados unos misiles apuntando hacia Miami, hacia Estados Unidos, que eran de la Unión Soviética. Entonces se decían que Fidel Castro eh, estaba con Stalin, estaba con la Unión Soviética. Fue una época de muchas especulaciones y que todo el mundo estaba como, por decirlo así, como muy prevenido por lo que podía pasar. Eh, Kennedy también fue muy importante. Dicen que por eso lo mataron por esta guerra, porque él le estaba ayudando a gente que no era del bando pues, de Estados Unidos. Suena muy absurdo, pero son varias teorías. Y se ven aquí los otros personajes, Stalin, Fidel Castro, Khrushchev, Truman, todo, Stalin, todos estos personajes fueron importantes en la Guerra Fría. Bueno, la formación de bloques desde 1945 a 1949. La división de los países, zonas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial en Europa, Oriente Medio y Asia. Instauración de las repúblicas populares en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. División de Alemania en zonas de ocupación que dan lugar a dos países. Bueno, esto fue la división de Yugoslavia, que era un solo país, pasó a ser cuatro países. Que le voy a explicar un poco que fue que en ese momento Yugoslavia veíamos países, o sea, eran una unión de varios países,
pero por decirlo así, habían los cuatro estados más importantes. Decían, por ejemplo, en el caso de Polonia, que era uno de los que tenía más auge económico, si yo me puedo independizar, ¿por qué tengo que seguir, o sea, dándole plata a los demás si yo ya lo estoy haciendo solo y no tengo necesidad de, de hacerme ayuda a los demás? Entonces decidió independizarse de los demás estados. También vemos aquí, bueno, las causas de esta Guerra Fría. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética quería esparcir el comunismo por todo el mundo. Bueno, eso es la verdad, que el comunismo llegó a todas las partes del mundo. Es más, Estados Unidos ayudaba a países como, por decirlo así, países famosos de Centroamérica a independizarse y ayudarlos de las guerrillas, ya que estas guerrillas se crearon con el pensamiento que tenían el del comunismo, que les había dado Stalin, que les había dado la Unión Soviética. Por eso se crearon estas guerrillas. Y Stalin apoyaba obviamente a estas guerrillas para independizarse o ayudar a, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a que ellos tomaran el poder de este país. Los americanos, que eran capitalistas, odiaban el sistema político y se alarmaron al ver las intenciones de los soviéticos. Ambos bandos hacen propagandas tratando de convencer a la población de que sus ideales eran mejores que las de su contrario. Bueno, aquí vemos unas consecuencias de la Guerra Fría. Yo había dicho anteriormente que la Guerra Fría no fue por decirlo así, no fue guerra, fue una época de tensiones. Cuando me refiero a no guerra es que los dos principales países no fueron los perjudicados. Ellos cogieron y cada uno apoyó a cada uno de estos países de Asia, de Centroamérica, a independizarse o simplemente o sea, en el caso del comunismo, a crear guerrillas para derrocar al sistema que estaba instaurado en ese país. Que vemos aquí en el caso de que los problemas entre el lado capitalista y el comunista fueron factores que contribuyeron indirectamente a que se formaran los varios conflictos, entre ellos la guerra de Corea y la de Vietnam. En 1962 tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos, el mayor enfrentamiento en toda la guerra. Fue una tensión muy grande que sufrió Estados Unidos en este tiempo. La URSS estaba utilizando a Cuba para instalar misiles nucleares y un avión espía americano le tomó fotografías. Ante eso, los Estados Unidos exigió que los misiles fueran removidos y el presidente Kennedy ordenó el bloqueo de Cuba. Una crisis que hubo en Cuba. Bueno, y por último, aquí les vengo a hablar sobre el fin de la guerra. Bueno, de 1973 a 1991 se va una decadencia de esta guerra, porque se alternan periodos de distensión con crisis puntuales. Reagan usa prudencia en intervenciones exteriores. Gorbachev de la URSS inicia un periodo de distensión externa y apertura interna. 1989, caída del muro de Berlín. Bueno, en 1989, varias familias, pues hubo como una intervención, por decirlo así, y derrocaron el muro de Berlín. O sea, ya no dejó de existir el muro de Berlín y pues lo tumbaron. Esto es un hecho importante en la historia alemana, ya que ese día pudieron, eso, según lo que yo investigué, fue en una noche, fue de un día al otro, que pues tumbaron este muro y la gente pudo, o sea, se reencontró con sus familias. Varias personas desaparecieron ese día, o sea, por causas muy extrañas, y aún es la hora y no saben nada de esas personas. Y en 1991, por último, ya la caída de la Unión Soviética fue el último, por decirlo así, el último suceso que dio esta guerra. Bueno, eso fue todo mi breve exposición de la Guerra Fría.